Muy buenas. Este 11º comentario es sobre la filosofía sistemática y viene a cerrar el ciclo de estos 4 comentarios últimos, uno sobre la idea general de sistema, otro sobre los sistemas aplicados a las técnicas y tecnologías, otro sobre los sistemas aplicados a las ciencias y este último sobre la idea de sistema aplicada a la filosofía. Y como los anteriores, pues también exige de alguna manera haber escuchado el comentario número 8, donde se habla de la teoría general de sistemas, ¿no? Porque Gustavo Bueno siempre ha dicho, que siempre afirmó que una verdadera filosofía tiene que ser una filosofía sistemática, porque la filosofía que es parcial, que es sectorial, que es regional, que no tiene un sistema, pues sería una filosofía siempre adjetiva, una filosofía al servicio de esa región o de ese sector o de esa parte de la realidad. Sin embargo, como ya argumenté, Gustavo Bueno no llegó a tener una idea de sistema clara y completa. Su idea de sistema era oscura porque tenía ese problema con las totalidades atributivas y distributivas, y yo creo que haber ido probando que los sistemas pueden ser tanto atributivos y distributivos, y pueden tener también partes bases atributivas y distributivas. Y su idea era incompleta porque no llegó a definir la necesidad de que hubiera sistematizadores para que hubiera sistema, y entonces de esa manera no se entendía muy bien cuáles eran los procedimientos que eran los responsables del arreglo sistemático. Bien. En todo caso, en el libro ¿Qué es filosofía?, de Gustavo Bueno, de 1995, Bueno distinguió 4 tipos de filosofía. La filosofía exenta, con sus 2 variantes, que son la filosofía histórico-doxográfica y la filosofía dogmática metafísica, y luego la filosofía implantada en el presente, también con 2 variedades, que es la filosofía adjetiva y la filosofía crítico-sistemática. Y toda esta clasificación, que yo no voy a exponer aquí porque es muy de uso normal y se puede consultar en muchos sitios, entre otras partes en ese libro de ¿Qué es filosofía?, que está en internet, pues él defendió que la filosofía tendría que ser crítico-sistemática, y que porque tiene que ser una filosofía que esté implantada en el presente histórico, o sea que esto es el materialismo histórico aplicado a la filosofía, y no tiene que ser adjetiva, porque si es adjetiva es parcial, etcétera, y está al servicio de una determinada parcela de la realidad o de una determinada institución. Entonces, el asunto es que hay que construir un sistema filosófico, y que ese sistema filosófico pues tiene tanto aspectos propositivos claramente antrópicos, o sea, claramente que giran alrededor del hombre, y tiene otros aspectos pues que no giran alrededor del hombre, ¿no? Bien. Entre los principios esos prácticos que giran alrededor del hombre, pues está todo lo que tiene que ver con la antropología, con la ética, con la moral y con la política, etcétera, etcétera. Y los otros pues tendrían que ver más, pues a lo mejor pues con la filosofía natural, con la cosmología, con la ontología general y cosas por el estilo, ¿no? Bien. Entonces la cuestión es la siguiente: es que en la idea de sistema que yo he expuesto en el comentario 8, los sistemas tienen unas partes, unas subpartes. La relación entre las partes se da a través de las subpartes, y tiene que haber unos sistematizadores, y esos sistematizadores quedó claro dicho que son, en el caso de las ciencias, los principios y los teoremas, y en el caso de las técnicas y de las tecnologías y en general de los saberes prácticos que son sistemáticos, pues son los fines, ¿no? Bien. Y entonces, de acuerdo con este esquema general, aquí cuando hablamos de la filosofía, el problema que se plantea es si la sistematicidad de la filosofía se parece a los sistemas técnicos y tecnológicos ordenados por fines, con sistematizadores que son fines, propositivos, antrópicos, prácticos, etc., o bien si la sistematicidad de la filosofía se parece a la sistematicidad de las ciencias naturales, las ciencias estrictas, que es una sistematicidad regida por leyes y principios anantrópicos independientes de los sujetos. Bien, en el primer caso estaríamos considerando la filosofía como una especie de analogía con las técnicas y con las tecnologías. La filosofía estaría puesta al servicio de fines prácticos,
Pero claro, como esos fines prácticos no pueden ser fines de una institución concreta, porque entonces la filosofía sería adjetiva, pues entonces tienen que ser fines muy generales, que suelen decirse, por ejemplo, el fin de orientarse en el mundo, de hacer un mapa mundi, el mapa mundi como una institución técnica de carácter pragmático que es útil pues para orientarse, ¿no? Y este mapa mundi pues habría que construirlo incluso admitiendo que su dificultad. Es decir, los mapas geográficos, los mapas mundi de los siglos XVI y XVII, por ejemplo, si vamos a la historia, los mapas geográficos eran mapas del mundo íntegro, de todo el orbe, aunque fueran incompletos, aunque fueran inexactos, aunque fueran parcialmente erróneos, pero no se les puede negar su intención sistemática y su voluntad mundial de exhaustividad frente a los mapas regionales o a los portulanos o lo que fuera, ¿no? Del mismo modo, pues se podría admitir que los sistemas filosóficos construyen un mapa mundi, tanto los pasados como los presentes, y que ese mapa mundi, aunque sea incompleto, pues es un proyecto de mapa, un proyecto sistemático, y que ese proyecto pues tiene sentido aunque no se logre completar íntegramente, ¿no? Esta manera de entender la filosofía ligada a las técnicas, ligada a la orientación, al mapa mundi, a cuestiones pragmáticas de orientarse en el mundo, etcétera, etcétera, acerca el oficio del filósofo pues al del moralista, al del político, al del pedagogo, y podría coordinarse pues quizá con la famosa pregunta de Kant de qué es lo que debo hacer, ¿no? Aunque por supuesto la respuesta a esta pregunta no tiene por qué venir por las vías idealistas trascendentales de Kant, ¿no? Bien, la otra manera de entender la sistematicidad de la filosofía es comparar la filosofía a las ciencias y por tanto los sistematizadores pues algo así como a teoremas o principios que actuarían en los sistemas filosóficos, ¿no? Bien. Pero esto tiene muchos problemas. El problema es que sabemos claramente que la filosofía no es una ciencia, sabemos que la filosofía no tiene cierre categorial, que no tiene campo, que no llega a constituir un campo ontológico propiamente, antrópico. Sabemos que la filosofía es un saber de segundo grado frente a las ciencias que son un saber de primer grado, etcétera, aunque esto también pasaba con las técnicas, también es verdad, y no hay un consenso acerca de las verdades filosóficas que se pueda comparar al consenso y a la universalidad de las verdades científicas. Bien, es verdad que las ciencias, ya desde la geometría en Euclides, con el famoso canon de Platón, ¿no? La geometría desde Platón y de Aristóteles siempre fue considerada que es la primera ciencia, como hemos dicho ya, la ciencia avant la lettre, la ciencia estricta avant la lettre. Esta geometría siempre fue considerada como el canon de la filosofía. Y luego ya cuando aparecieron las ciencias positivas modernas, las del siglo XVII, XVIII y XIX, pues esas ciencias también estrictas han sido tomadas muchas veces como el canon de la racionalidad filosófica. La filosofía aspira a este canon de sistematicidad, pero nunca lo alcanza, y el filósofo en esta perspectiva se parecería al científico, al naturalista. Es la idea de la filosofía como geometría de las ideas, que está en Aristóteles, que está en Spinoza con el método geométrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, la filosofía se parece a las técnicas en que no hay cierre categorial, aunque en las técnicas hay cierre operatorio y en la filosofía ni siquiera hay cierre operatorio, ¿no? Bien. Y luego la analogía con las ciencias pues puede tener algún sentido cuando nos referimos a los tramos más marcadamente anantrópicos de la filosofía, del sistema filosófico, los que tienen que ver con la cosmología, con la filosofía de la naturaleza, etcétera. Pero desde luego las diferencias se hacen muy marcadas cuando ya vamos a las partes prácticas de la filosofía ética, política, antropológica, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en todo caso lo que no hay que perder de vista, porque esto es importante también, digo, para no perdernos dentro de todas estas comparaciones,
es que, al margen de estas comparaciones con todos estos límites que estoy intentando definir y que es más plantear problemas que resolverlos, como estamos viendo, pero aparte de todas estas comparaciones, las ciencias y las técnicas, las tecnologías y la filosofía guardan relaciones de contigüidad espacial, temporal, causal, etcétera, etcétera, en el sentido de lo que ya hemos dicho aquí varias veces, ¿no? De que las ciencias se tienen que fundamentar sobre los saberes firmes, la filosofía se tiene que fundamentar sobre los saberes firmes de las ciencias, incluso de las tecnologías y de las técnicas. Bueno, el materialismo filosófico es un sistema estoico. Epícteto, en las famosas disertaciones, el famoso filósofo estoico, afirmó que debemos hacer lo mejor con las cosas que están en nuestro poder y tomar el resto como las presenta la naturaleza. Y Ibn Gabirol, en su selección de perlas, que es un filósofo hispano-judío del siglo XI, formuló también la misma idea cuando dijo que a la cabeza de todo entendimiento está conocer lo que puede y no puede ser, y el consuelo de lo que no está en nuestro poder cambiar. O sea, que aquí la idea es que hay una terca realidad que no se puede cambiar, que es la que viene determinada por las ciencias físico-naturales y por las leyes naturales necesarias, y a la cual lo único que uno puede hacer es plegarse y tenerlas en cuenta. Y luego que hay una parte de la realidad que sí las categorías del hacer, que diría bueno, ¿no? Que sí son cambiables, ¿no? Y esto pues tiene que ver también con la famosa proposición tercera de la parte cuarta de la ética de Spinoza. En esta proposición tercera de la cuarta parte de la ética de Spinoza, en la traducción de Vidal Peña, Spinoza dice que la fuerza con la que el hombre persevera en la existencia es limitada y resulta infinitamente superada por la potencia de las causas exteriores. O sea que hay una serie de cosas que superan nuestra firmeza y nuestra capacidad de actuar. Esto tiene que ver también con el famoso brocardo de Marco Aurelio en el libro cuarto de las Meditaciones, que tanto citaba Bueno y que tanto citan los estoicos y los materialistas, ¿no? Ho cosmos aloios is hobios y polepsis, en el universo mudanza y en la vida humana firmeza, ¿no? Entonces el sistematismo del sistema filosófico del materialismo es estoico, evidentemente. Hay una parte que no se puede cambiar de la realidad, que es precisamente la de las categorías anantrópicas, la de la necesidad, los procesos que son necesarios y que conocemos por las ciencias, etcétera, etcétera, y que son independientes del sujeto, repito una vez más. Y luego hay otra parte en la que sí tenemos capacidad de cambiar, y precisamente la filosofía, una de las tareas que tiene es discernir cuáles son aquellos asuntos que son ineludibles, irrevocables, con los que no se puede luchar, y aquellos otros en los que puede haber una posibilidad de actuación práctica. Bien. Bueno, luego hay otra manera de entender el sistematismo de la filosofía, que es como un sistematismo procedimental. Bien, de esto yo no hablé en el capítulo 8, pero lo tengo que introducir aquí. No hablé en el capítulo 8 porque no era necesario en aquel contexto. Los sistemas el sistematismo puede entenderse de una manera objetual cuando, por ejemplo, la máquina de vapor es un sistema, como intenté mostrar en el comentario número 9, pero tienen también un momento subjetual que es procedimental, que es metodológico. Aquí el sistematismo no es el producto, sino que es la actividad incesante del procedimiento, ¿no? En el momento subjetual, la sistematicidad se puede entender como una metodología, como un procedimiento, que no es un producto terminado, sino que es una actividad incesante.
una metodología que va normalmente dirigida a la consecución de un fin, como puedan ser, por ejemplo, pues que son los procedimientos de un sistema jurídico, o los procedimientos filosóficos que persiguen una exhaustividad, un compromiso de no dejar nada fuera, un compromiso de seguir pensando y seguir filosofando sin detenerse ante la revelación divina o ante una experiencia privada, por intensa que sea, o ante la autoridad de un autor, por importante y relevante que sea, ¿no? Entonces hay que seguir filosofando por encima de... no hay límites, y hay que seguir este sistematismo procedimental, que es análogo al que utilizan los científicos para asegurarse de que controlan íntegramente el campo sobre el cual están operando, ¿no? Entonces la filosofía, ya sabemos, no logra un consenso universal sobre sus verdades, y esta sistematicidad procedimental pues es clasificar, ordenar, comparar nuestras posiciones filosóficas con las de los autores del pasado, con las del presente, hacer una teoría de teorías, y tomar en consideración las teorías de los demás, y entonces en este sentido la historia de la filosofía no tiene solamente un valor arqueológico o histórico, sino que tiene un valor neotológico, un valor actual, porque este sistematismo procedimental implica considerar las discusiones que haya sobre los temas filosóficos que se están tratando, su historia, y que la novedad que uno puede aportar pues siempre es relativa con respecto a las posiciones ya existentes y a su clasificación, ¿no? Entonces podríamos decir, resumiendo, vamos a ver, porque esto va un poco raro. Resumiendo lo dicho hasta aquí, se podría decir que cuando la filosofía se considera en la perspectiva antrópica, pues se parece a las técnicas, está regida por fines, y es el caso, por ejemplo, de la filosofía como un mapa mundi para la acción, una filosofía pues que se acerca, ya digo, a la del moralista, la del político, es la filosofía de Platón, de Kant, de Marx, etcétera, etcétera. Cuando la filosofía se considera desde el punto de vista anantrópico, pues entonces el sistema filosófico está compuesto de las diferentes disciplinas filosóficas, la ontología, la gnoseología, la cosmología, la antropología, cada una con sus partes, y a través de esas partes tienen que estar coordinadas sistemáticamente, ¿no? Por principios, por ejemplo, el principio de Simploqué en Platón o en el materialismo, el pluralismo ontológico y gnoseológico del materialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el filósofo se parece más al científico o al naturalista, es la filosofía entendida a la manera de Aristóteles, etc. Y luego la filosofía también, el sistematismo puede entenderse también de una manera procedimental, en donde hace falta hacer una clasificación, una teoría de teorías sistemática de las ideas y de los conceptos que estamos tratando, intentando ser exhaustivos, para considerar críticamente las doctrinas que hay sobre un asunto y para colocar nuestras posiciones en el contexto de esas doctrinas sobre el asunto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otra cosa que quisiera tratar en este comentario es la diferencia entre la filosofía sistemática y la filosofía dogmática. Bien, esto es una cuestión que es interesante porque recorre varios campos, diríamos, diferentes, ¿no? En la historia de la filosofía hay una falsa dicotomía entre lo que es, y ahora explico por qué falsa, entre lo que se da por entender como un modo de proceder dogmático, que procedería desde los principios hasta los datos, sería ex principis desde los principios, hasta las consecuencias y los datos y las cuestiones empíricas, y otro modo de proceder supuestamente empírico, a posteriori, diríamos, que va de abajo arriba y que ex datis, que procede de los datos y va hacia los principios más generales, ¿no? Sería un sistema a priorístico deductivo y un sistema posteriorístico inductivo, etcétera, ¿no? Y entonces se suele poner a las ciencias formales como un ejemplo de sistema deductivo, ex principis, porque así se suelen exponer en los libros, mientras que las metodologías de las ciencias naturales serían empíricas porque partirían de los datos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es una confusión muy grande, como vamos a ver. Esto también se aplica al derecho. Se aplica al derecho
por ejemplo, se suele establecer una diferencia entre los sistemas continentales, que serían principialistas y empezarían por los principios y decidirían las constituciones, etcétera, etcétera, las leyes más generales, y de ahí se seguirían las leyes particulares y los reglamentos, frente al sistema anglosajón, que se dice, en donde no hay constitución, no hay principios generales, y entonces es más empirista, más casuístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y también esta cuestión que se aplica, ya digo, a la filosofía, se aplica a la ciencia, ciencias formales, ciencias naturales, se aplica a los sistemas jurídicos continentales frente a anglosajones, se aplica también a la ética, a las éticas consecuencialistas frente a las éticas principialistas. Las éticas principialistas, en teoría, ya digo que todo esto es un barullo, pero bueno, empezarían desde los principios y irían a su aplicación, mientras que las éticas consecuencialistas pues partirían de los datos empíricos, de las consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es un invento en general para reivindicar pues el empirismo, reivindicar el modo anglosajón de hacer jurisprudencia, o las éticas consecuencialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todas estas dicotomías, sinceramente, a mí me parecen muy falsas, muy artificiosas, porque en cualquier filosofía, en cualquier ciencia, en cualquier sistema jurídico, en cualquier sistema ético que no sea metafísico y que esté engranado con la realidad, hay un continuo ir y venir entre los principios, entre los fenómenos, los conceptos y las ideas y los principios para volver a los fenómenos en un circuito que no se puede detener. Y en el momento que se detiene, pues entonces y entonces la cuestión de qué es lo que ponemos primero, pues es que no hay nada primero. O sea, estamos en medio del proceso y nos introducimos en medio del proceso como quien se mete en una piscina, y estamos continuamente yendo de las ideas más generales a las situaciones más particulares, y si tenemos ideas éticas estamos continuamente evaluando las consecuencias, y si tenemos normas jurídicas estamos evaluando su aplicación constantemente, y si tenemos leyes científicas estamos evaluando constantemente su funcionamiento, y lo mismo con las partes de los sistemas filosóficos. O sea que yo creo que esto es una dicotomía pues falsa, ya digo, puramente artificial y puramente propagandística. Y esto tiene que ver con la cuestión de los principios ya sean filosóficos, ya sean científicos, ya sean jurídicos, ya sean éticos. Los principios no están al principio, esto ya lo hemos dicho, por activa, por pasiva. Los principios no son principios porque estén al comienzo y porque sean el fundamento de nada, o porque estén en la base y fundamenten todo. No, los principios lo único que hacen es coordinar. Es coordinar las partes del sistema filosófico, los teoremas del sistema científico, las leyes y las partes del sistema jurídico y los problemas del sistema ético. Lo que hacen es coordinarlos unos con otros. Y si no hay principios, no hay coordinación. Y entonces lo que hay es un saber como disperso. Entonces, los principios no implican dogmatismo. Los principios son necesarios porque hay que establecer esa coordinación. Son dogmáticos cuando, por lo que sea, alguien considera que no se pueden cambiar, pero eso ya es otra cuestión, porque nosotros no consideramos que los principios filosóficos, ni científicos, ni mucho menos jurídicos, ni éticos, etcétera, no se puedan cambiar. Por supuesto que se pueden cambiar, se pueden revisar y están continuamente sujetos a una posible revisión, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la existencia de principios no implica ningún fundamentalismo ni ningún dogmatismo. El dogmatismo lo tiene el que lo tiene, es decir, el que dice estos principios no se pueden cambiar porque son revelados, porque son eternos, porque son de fulanito y fulanito siempre tenía razón, etcétera, etcétera. No, ese es el dogmatismo. El dogmatismo es no querer revisar los principios cuando hace falta. Pero los principios son necesarios porque si no hay principios, entonces las partes del sistema filosófico, de las partes de la ciencia, las partes del sistema jurídico y las partes, pues no quedan coordinadas, queda todo como unos miembros separados y faltos de coordinación. Quiero decir que
la filosofía sistemática, por tanto, no debe confundirse con la filosofía dogmática, y que el sistematismo no dogmático de la filosofía surge porque hace falta coordinar las tesis mantenidas en los diferentes problemas, en las diferentes partes de la filosofía, y pues para que se coordinen unas con otras y sean más o menos coherentes, porque si no lo que estamos haciendo es una filosofía parcial, regional, incoherente la de unas regiones y la de unas partes con las de otras. Entonces por eso hacen falta esos principios que son coordinadores, Y hace falta hacer unas teorías de teorías en el sistematismo procedimental, en donde tengamos un mapa más o menos general de los asuntos y de las opciones, etcétera, etcétera, y esto no es dogmatismo en absoluto, ¿no? Bueno, como esto va muy largo ya, voy a terminar haciendo unas pequeñas reflexiones sobre el significado de la idea de sistema en la historia de la filosofía, porque esto es una discusión también que viene de un libro de Brücker del siglo, un par de libros de Brücker del siglo XVIII, Kurze Fragen der philosophischen Historie y la historia crítica filosofía, en donde Brücker aplicó la idea de sistema a la filosofía clásica alemana y luego al estudio de la historia de la filosofía. Y esta teoría de Brücker, que por supuesto es muy criticable en muchos aspectos, ha sido criticada precisamente porque concretamente por un autor ha sido muy criticada por un autor que es Leo Katana, en un par de artículos de The Concept System of Philosophy y otro sobre Plotino. Son artículos recientes del año 5, del año 14, etc., diciendo que es un anacronismo aplicar la idea dieciochesca de Brücker de sistema a las filosofías antigua y medieval. Es verdad que la idea de sistema es una idea moderna, y por supuesto no la tenía Aristóteles, ni la tenía Platón, ni la tenían los filósofos medievales, ni renacentistas, ni modernos. Pero eso no quita para que, quiero decir, no la tenían formulada como la formulamos nosotros, pero eso no quita para que el Aristóteles, como digo, tiene la idea de ciencia en sentido segundo como conjunto de proposiciones derivadas de principios, que es una manera una manera oblicua, deformada, si se quiere, de manejar una idea de sistema, que es el sistema de la geometría de Euclides, ¿no? Y esa geometría de Euclides y esa sistematicidad propia de la geometría de Euclides es la que Aristóteles y Santo Tomás y Leibniz y Spinoza y Kant, etcétera, tratan de aplicar a la filosofía, ¿no? Entonces quiero decir que tampoco es tan anacrónico aplicar la idea de sistema porque las filosofías de Aristóteles o de Santo Tomás o de Leibniz tienen una vocación precisamente de coordinar todas sus partes y de tener unos principios que coordinen las partes, aunque no tengan explícitamente una idea de sistema como la que yo he expuesto en el capítulo 8 o lo que fuera, ¿no? Bien. Desde luego no hay un sistema axiomático universal, ni hay ni lo puede haber analítico, coherente con todas las verdades, ¿no? El sistematismo de la filosofía no puede entenderse de esa manera logicista, axiomática, deductiva, como lo entendió Brücker y como lo entiende Katana en la crítica de Brücker, o como lo entendió el propio Kant, y como lo entienden los neokantianos contemporáneos también, porque la filosofía no es una ciencia axiomatizada, no es una ciencia formal. El sistema filosófico no es un sistema axiomático, ni es un sistema formal, ni es axiomatizable, ni se puede poner en una forma formalizada, ¿no? La idea que estamos aplicando aquí de sistema no es una idea formalista, como ya hemos visto en el vídeo 12, en el vídeo 8, y es otra cosa diferente, es que hay unas partes de la filosofía, unos problemas filosóficos, hay que coordinarlos a través de sus partes, y hacen falta unos principios prácticos y teóricos para coordinarlos, y esos principios prácticos y teóricos son los sistematizadores, lo mismo que los principios de la mecánica de Newton, los principios de la química clásica de Lavoisier, de Dalton y Proust, o los principios de la geometría,
están hechos no porque sobrevuelen los teoremas, no porque sean anteriores a los teoremas, no porque fundamenten lógico-formal los teoremas, sino porque lo que están actuando por dentro de cada teorema, están actuando dentro de cada teorema, están actuando a través de las partes de los teoremas, porque esos principios salen de los teoremas, salen de los teoremas porque salen de la necesidad de coordinar los teoremas. Y lo mismo ocurre en el sistema filosófico. Un sistema filosófico que es algo así como ese infinito mapa del que hablaba Jorge Luis Borges refiriéndose a Spinoza, es una red es un sistema que es una red de codeterminaciones mutuas de las partes, no es una pirámide deductiva, desde luego, ni es un sistema axiomático deductivo, ni nada por el estilo. Entonces, y luego también saliendo al paso de unas críticas también muy desajustadas, a mi opinión, de Edwin Laszlo en un tratado del año 72 que se titula Introduction to System Theory, no hay ninguna razón ni ningún motivo por el cual una filosofía sistemática tenga que ser necesariamente monista en ontología o en nosología, porque la sistematicidad, por ejemplo, del materialismo filosófico no se pone en riesgo porque su ontología y su nosología sean pluralistas. Se puede tener ontologías y nosologías pluralistas y construir una filosofía crítica, sustantiva, sistemática, y porque no tienen necesariamente por qué ser monista como supone gratuitamente Edwin Laszlo. Bueno, pues entonces dejamos aquí este comentario y nuevamente aprovecho para agradecerles mucho su atención.